Presentamos a continuación un diálogo con el doctor Ricardo Hidalgo Ottolenghi. Él es el rector de la Universidad UTE y le hemos pedido al doctor Hidalgo que nos acompañe para conversar, intercambiar puntos de vista sobre lo que ocurre con la educación en el país. Esto a partir de este debate, de esta polémica que hay en torno al tema ser bachiller. Este es un proceso dispuesto por las autoridades, por el gobierno, que ha generado a esta hora un nivel de controversia. Bienvenido, gracias doctor por estar aquí en la cabina y tal vez empezar por pedirle una apreciación. ¿Hasta qué punto las universidades en su conjunto, la educación superior en su conjunto, ha logrado sintonizar esa materia prima que le está entregando el Estado, que son los bachilleres? ¿Qué ocurre ahí? Buenas tardes. Buenas tardes. Estimado Andrés, y buenas tardes a los radioescuchas. Es una pregunta muy pertinente. Lastimosamente en nuestro país se da un fenómeno complejo y es que la universidad está divorciada de la educación media. En realidad, en otros países existe un Ministerio de Educación y Ciencia en donde existe realmente una articulación entre la formación secundaria y la formación superior. El problema es que no hemos tenido la posibilidad, los rectores o los educadores de las universidades, de juntarnos con los actores de la educación media para llegar a acuerdos mínimos. Es decir, por ejemplo, el perfil profesional, el perfil de salida de los graduados de la secundaria debería coincidir con el perfil de entrada de las universidades. Estamos hablando entonces que debe haber una articulación entre la formación de la secundaria con lo que serían los prerequisitos para el ingreso a la universidad. Esto sería una forma de disminuir dramáticamente el fracaso estudiantil en la universidad y, por supuesto, tener la posibilidad de que miles de estudiantes entren a la universidad y sobre todo terminen los estudios universitarios. Para que usted tenga una idea, al país le cuesta muchísimo la deserción. Cada estudiante que ingresa a la universidad, si es en una universidad pública, el costo es de alrededor de $3,000 o $3,500 por estudiante. Por estudiante. En una universidad privada estamos hablando de cerca de los $6,000. Por lo tanto, la deserción es un desperdicio para el estudiante, para la familia, para la sociedad y para el país. Usted dijo hace un momento que este enlace que hay entre el colegio, el bachillerato y la universidad ha provocado un fracaso. No solo por la deserción, sino por otros elementos. Por supuesto. Entonces aquí el tema no está en el examen ser bachiller. No está ahí. No. El problema no es el examen. El problema es la educación secundaria. Y es una educación universitaria que se sigue manteniendo a espaldas de la educación secundaria. Entonces tenemos que llegar a acuerdos mínimos. Es obvio que no es lo mismo la formación en un colegio privado de élite de las grandes ciudades a un colegio público a nivel regional o a nivel provincial. Se requiere la formación de los docentes y elevar el nivel académico de los docentes a nivel secundario. Se requiere por lo menos un mínimo de consenso para ver cuál es el examen que debería evaluar los conocimientos o los resultados de aprendizaje adquiridos en la secundaria. Y finalmente, ¿cuáles son las características del examen? ¿El examen solo va a tomar en cuenta conocimientos o va a tomar en cuenta también aptitudes? Porque a veces no es importante saber todo. Lo más importante, redundando, es considerar la posibilidad de que el estudiante tenga una buena metodología de lectura, que sepa estudiar. Que aprenda a aprender. Que aprenda a aprender, efectivamente. Entonces son aptitudes de razonamiento lógico, de razonamiento abstracto. Es triste, pero los estudiantes se gradúan de la secundaria y también los de la universidad ni siquiera dominan el castellano. Doctor, y usted ha señalado que tal vez es un problema de los docentes del sistema de educación media. ¿Es ahí donde está el problema o es la estructura, el sistema en general? Los docentes son una parte nomás. Estamos hablando de un modelo
de enseñanza que ya ha sido superado en el mundo. Es un modelo que privilegia la memoria, cuando lo que se debe privilegiar es la capacidad de resolver los problemas. Es decir, un chico que aprenda técnicas de lectura crítica y que no se aprenda de memoria. Ahí es cuando la metodología y el modelo de enseñanza-aprendizaje choca con la universidad, porque en la universidad estamos hablando ya de un aprendizaje significativo, sí, claro. Estamos hablando de técnicas de autoestudio, de autoaprendizaje, y por lo tanto, esa es una de las causas de la deserción. Pero también está claro que miles de docentes secundarios todavía no han logrado terminar su formación de cuarto nivel y no tienen maestría. ¿Qué ocurre con el ser bachiller ahora? ¿Por qué es el tema, desde su perspectiva, de conflicto, de controversia? A ver, yo creo que se está... Más allá de los hechos de corrupción, sí, digamos. Yo creo que se está distorsionando el examen. Estamos en campaña electoral y han empezado hablar quienes realmente no deberían hablar, porque es un tema de educación, no es para meterlo en la política. Y entonces, de una manera irresponsable, se está generando entre la población general la idea de que se va a suprimir el examen. Sería un error terrible. No es parte de... No. Yo le recuerdo a usted, estimado Andrés, en la década de los 70 se suspendió el examen de ingreso, hubo libre ingreso. Acuérdese usted de luchar y estudiar por la revolución junto al pueblo. Yo me formé en la Universidad Central. Teníamos que hacer cola, 10 compañeros detrás de un microscopio para ver una ameba. Se masificó la educación superior y cayó la calidad. Pero por sobre todo, también se dio mucho estímulo para la corrupción. Entonces, quitar el examen me parece que sería el mayor error. No podemos tomar medidas regresivas. Hay que mejorar el examen. Hay que ponerse de acuerdo entre los actores de la secundaria y los actores de la universidad para que el estudiante no sea perjudicado por una falta de acuerdos mínimos entre modelos, entre resultados de aprendizaje, entre perfiles de salida, etcétera. En esta cadena que es la educación primaria, la secundaria y la superior, finalmente, ¿qué tipo de profesionales estamos entregando al país? Ese es otro tema que debería ser sujeto a revisión. Uno de los aspectos que son hasta cierto punto de los secretos mayor guardados en este país son precisamente las tasas de empleo. Yo creo, y aquí refutando un poco lo que hace algunas semanas una funcionaria de un órgano de control, hablando de los rankings universitarios, decía, a nivel estatal nosotros no controlamos la empleabilidad, pero si no controlamos la empleabilidad, las universidades, ¿de quién es el problema? Es decir, en el país existe desempleo y también subempleo, sí, que es una forma de desempleo. Ya. Y ese es un tema que debe ser parte de la responsabilidad de la universidad. La universidad constantemente tiene que estar auscultando con el entorno, con la comunidad, con las empresas, para ver cuál es el producto que requiere la sociedad para que la universidad forme a esos profesionales y sean capaces de resolver los problemas que la sociedad requiere una solución inmediata. Pero usted advierte que estos niveles altos de desempleo y de subempleo obedecen a que la universidad está entregando al país una serie de profesionales que finalmente no tienen dónde ocuparse. Esa es un poco la cosa que está ocurriendo. Sí, bueno, el tema del empleo no es una responsabilidad directa de la universidad, pero sí hay otras dinámicas y hay otros aspectos a tomar en cuenta. Por ejemplo, la situación económica del país, la saturación a nivel de la parte pública, la implicación de los empleadores privados que no estimulan mediante una asignación presupuestaria adecuada y unos sueldos competitivos a los recién graduados que de alguna manera desestimulan la formación. Pero sin embargo, la universidad sí tiene que auscultar cuál es el nivel de empleabilidad de sus graduados. Es lo mínimo que tiene que hacer para, de alguna manera, hacer una retroalimentación con el producto e ir implementando cambios que de alguna manera pueden favorecer que sus profesionales tengan más facilidades para acceder al empleo. Ok, doctor, tenemos una llamada y un oyente que quiere conversar o hacer algún planteamiento. Siempre resulta esto muy grato. Está con nosotros el doctor Ricardo Hidalgo, es el rector de la Universidad UTE. Saludamos a quien está en la línea telefónica, le decimos buenas tardes y claro, si es tan amable, ¿cuál es el punto, cuál es el tema que quiere tratar con nuestro invitado? Se identifica, por favor, adelante. Buenas tardes, señor Carrión, doctor Hidalgo, buenas tardes, le saluda Vicente Trujillo.
por favor, deseo hacerle una propuesta. Me parece súper importante lo que usted está manifestando, doctor, pero que quisiera que eso no quede en el discurso. Sería importante, ¿qué tal si usted hace de cabeza y convoca a todos los actores de este proceso educativo en el Ecuador, quienes tienen poder de decisión o quienes tienen elementos de juicio, para estudiar y verificar realmente si sirve o no sirve el proyecto Ser Bachiller? Lo importante en el país, doctor, es, usted está consciente y ya lo manifestó, no existe modelo educativo integral donde se preocupe la educación superior de la media y la media de la inferior, capaz de que todos vayan tomados de la mano y que mañana no sea un nuevo despertar o abrir recién los ojos de a dónde debo dirigirme. Usted sabe perfectamente, doctor, como rector de una universidad, lamentablemente los profesionales que egresan de una universidad, ahí se quedan botados. No hay un estudio, un seguimiento a sus profesionales para ver si están o no cumpliendo para lo que se formaron. Lo que sucede es que, como usted manifiesta, lamentablemente todavía se vive de esa situación no experimental, simplemente del aprender de memoria. ¿De la memoria para qué? Para pasar un examen. Pero no existe un aprendizaje, una producción del conocimiento, donde el estudiante realmente produzca conocimiento y sabe a dónde va. ¿No es cierto? Entonces, pero cuando yo les escucho a los políticos, qué pena me da saber que no tienen un norte, no saben a dónde van, quieren la politiquería meterle en la educación, y ser bachiller no saben ni qué quiere decir ser bachiller y están ahí entrampados. Entonces no es pregunta, es una propuesta a usted, señor doctor. Ok, muy amable al amigo que ha llamado. Doctor Hidalgo, si es tan amable. Estimado Andrés, como usted puede darse cuenta de la intervención del señor Trujillo, entiendo que por su intervención es un docente, o está muy enterado de la dinámica de la educación en el país. Hay muchas aristas que se pueden discutir. Sí, es necesario empezar a liderar desde los centros de educación un movimiento que logre unir a los diferentes actores para hacer una revolución en la educación, porque caso contrario la dependencia que tenemos siempre va a ser mayor. Pero yo quisiera acotar simplemente un tema que creo que es fundamental. Más allá de la mejora de la educación secundaria, más allá de una optimización de un examen que se llame Ser Bachiller o como se llame, pero que sea un examen de selectividad, porque los mejores países del mundo tienen un examen de selectividad para entrar a las universidades, o sea, claro, eso no se puede soslayar. Sin embargo, más allá de todo esto, lo que es importante es destacar que no todo el mundo se va a graduar en la universidad y que se debe dar paso a un reforzamiento de la educación técnica y tecnológica, que es una de las grandes deudas que tiene este gobierno con nuestro país, porque fue oferta de este gobierno. Y decirlo de alguna manera, y no quiero que se me malinterprete, pero los universitarios de alguna forma son una élite intelectual, lógico, porque si no todos terminaríamos siendo doctores, ingenieros, arquitectos. ¿Y dónde estaría el personal de servicios? ¿Dónde estarían los artesanos? ¿Dónde quedaría el motor que tiene la sociedad, que no necesariamente pasa por una titulación universitaria? Sin duda. Tenemos otra llamada. Vamos a dar paso al oyente o amiga o amigo, no sé, que está en la línea. Le saludamos, le decimos buenas tardes, su nombre y cuál es el punto que quiere tratar con nuestro invitado. Adelante. Buenas tardes, señor Carrión. Mi nombre es Marta Laico y soy educadora. Aprovechando la presencia del señor rector de la universidad en su programa, yo quisiera hacer notar un aspecto que nadie le ha tomado en cuenta. La evaluación y los exámenes deben existir, mas ahora el ser bachiller prácticamente es un negociado. Le voy a decir por qué. Toda la vida los colegios son responsables de preparar a los chicos para entrar a la universidad, y las universidades antes tenían el preuniversitario. Pero hoy, ¿qué pasa? Se han creado decenas de institutos que preparan para ser bachiller, cobran $500, y ni siquiera con eso los chicos pueden sacar ni 800, peor 1000 puntos. Entonces, este punto que se enfoca no debería ser así, nunca existió.
¿Por qué ahora tantos institutos existen para preparar a ser bachiller? Si es una obligación del colegio, de las instituciones educativas, preparar, como dice el doctor, justamente el perfil de los muchachos que van a pasar a la universidad. Ese es mi punto de vista, señor, que casi nadie lo ha topado. Pero si usted se fija, existe una cantidad de instituciones, hasta en provincias, que preparan, y es un gasto extra para los padres de familia. Ok. Así es, lastimosamente la profesora tiene toda la razón. Precisamente la formación deficitaria en la secundaria ha permitido la aparición de estos institutos que realizan cursos de nivelación a precios a veces exagerados, con falsas ofertas de aprobación y de ingreso a la universidad. Ahora, yo tengo una visión muy particular de los de los cursos de nivelación o de los cursos propedéuticos. Esto también es un bache. No es tapar un bache, no es hacer la carretera, no es hacer el camino. ¿Por qué? Porque en 6 meses no se puede reemplazar una formación de 12 años, estimado Andrés. Entonces caemos en lo mismo. Me da la sensación, no conozco a profundidad, muchos tendrán cierta formalidad, cierta estructura adecuada, pero otras son muy informales. Sí, entonces uno ve en los postes de las calles estos letreros y tal. Sí. Entonces me parece que es medio subterráneo, medio... Llamo tesis de poste, porque ahí dice las tesis de poste también, famosas. Claro. Y ahora también hay en Facebook, ¿no? Se da cuenta. Y entonces le ofrecen hacer la tesis, le ofrecen el PowerPoint, la presentación y todo por una módica suma que a veces son miles de dólares. Lo que dice la profesora tiene toda la razón. Ese enlace que hay entre el colegio y la universidad va a manos de esta gente que no va nunca, paralelos. Nunca va a poder preparar adecuadamente. Y que además nadie controla la calidad del servicio que ofertan estos institutos. ¿En qué condiciones estarán? Estos son los temas de acuerdos nacionales, de objetivos nacionales que deberían ser atendidos, ¿no? O sea, el tema del empleo debe ser un asunto que debemos atender, el tema del seguro social o de la seguridad social, el asunto de la delincuencia o de la inseguridad ciudadana y la educación. Y quizás el orden debió haber sido así, ¿no? La educación primero, ponerle todo el esfuerzo, ponernos de acuerdo, salud, sentarnos y ponernos de acuerdo y planificar la educación para después de 30 años. Pero que sea una política de Estado. Si no, cada gobierno, cada 4 años está inventando y reinventando la vida, y no puede ser que porque ahora estamos en una campaña electoral, a alguien se le ocurra suprimir un ministerio de ciencia y tecnología. O sea, ¿quién va a controlar las universidades? Vamos a volver a las universidades de garaje si se suspende la CENESID o desaparece la CENESID. Claro. Y no se puede hacer oferta a los estudiantes. Yo me he comprometido con los estudiantes de que voy a eliminar el ser bachiller. Mañana vaya usted a una clase y pregúnteles a los estudiantes si quieren vacación y le van a decir que sí. Claro, pues. El tema no es ese. No es ese. Doctor, qué grato haberlo recibido y haber conversado con usted. Ha sido el doctor Ricardo Hidalgo, rector de la UTE, que ha estado con nosotros.